La cuarta etapa del Tour de Francia 2026 ha dejado de ser una simple jornada de transición para convertirse en una auténtica película de terror psicológico para las escuadras tradicionales del viejo continente. Durante años, los búnkeres estratégicos del World Tour operaron bajo una soberbia absoluta, convencidos de que sus presupuestos multimillonarios, sus laboratorios de rendimiento y sus modelos predictivos de Big Data eran completamente impenetrables. Todo estaba minuciosamente programado por sus ingenieros, cada vatio por kilogramo, cada gramo de carbohidratos y cada aceleración en los puertos se calculaba mediante complejos algoritmos informáticos que pretendían eliminar el factor de la imprevisibilidad humana. Los ciclistas europeos competían como auténticos autómatas de laboratorio, seguros de que nadie podría romper sus ecuaciones de oficina, pero el asfalto de la alta montaña es un juez incorruptible que no atiende a planes corporativos cuando se enfrenta a una fuerza brutal de la naturaleza. Las últimas horas en el paddock han desatado un estado de paranoia colectiva y pánico histórico tras confirmarse que la tiranía de las máquinas ha sido completamente demolida. El imperio de las ganancias marginales ha sufrido un apagón sistémico irreversible y bajo el grito de tragedia en Francia, el responsable de sembrar el pánico absoluto en Europa es el fenómeno de Baja California, Isaac del Toro. Las portadas digitales de los diarios deportivos más influyentes del planeta han estallado ante la magnitud de la crisis táctica surgida en la víspera de las etapas reinas. Las zonas mixtas y los centros de prensa en Francia se han transformado en un hervidero de miradas desencajadas, murmullos y confesiones de absoluta impotencia. Lo que verdaderamente mantiene a los directores deportivos del Visma sin poder dormir no es una simple derrota en una línea de meta, sino el acceso clandestino a un archivo digital que circuló de manera oculta por los teléfonos del paddock durante la madrugada, la telemetría secreta del joven prodigio mexicano. Los científicos de datos pasaron la noche entera procesando esos gráficos bioquímicos y valores de potencia en sus ordenadores, y las conclusiones reflejadas en las pantallas confirmaron sus peores pesadillas biológicas. La ciencia médica y la tecnología europea se han quedado completamente ciegas ante un motor que no acepta cadenas ni restricciones algorítmicas de laboratorio. El núcleo de este pánico generalizado, el dato exacto que quebró por completo la estabilidad psicológica de Jonas Vingegaard y su dirección técnica, se centra en la escalofriante capacidad de asimilación de fatiga de Isaac del Toro a altitudes extremas, superando con creces los 2000 metros de altura. Según las gráficas térmicas filtradas de manera implacable, mientras los líderes consagrados de Europa alcanzan su umbral anaeróbico máximo, entrando en una zona de colapso muscular inminente y mostrando oscilaciones pesadas en sus hombros debido a la acumulación de ácido láctico en pendientes superiores al 12% de inclinación, el organismo del mexicano opera con una suficiencia que roza el insulto para sus preparadores físicos. Las métricas demuestran que, en momentos de máxima agonía donde los atletas de laboratorio se ahogan buscando oxígeno, Del Toro cuenta con una reserva oculta del 400% de potencia pura intacta. Ver a un debutante asimilar el vacío de la altitud con semejante frescura metabólica, manteniendo un índice de estrés cardíaco ridículamente bajo mientras tritura los vatios programados del bloque más caro del planeta, ha sembrado el terror en la vieja guardia, quienes entienden que competir bajo los términos tradicionales contra esta anomalía es una sentencia de muerte deportiva. La presión de los patrocinadores globales y de las marcas comerciales ha alcanzado niveles insoportables, forzando a los altos mandos del pelotón tradicional a ejecutar reuniones de emergencia urgentes para intentar contener un descalabro reputacional que sus ordenadores ya no pueden predecir. Las ruedas de prensa se han transformado en tensos juzgados políticos donde los jefes de filas, habitualmente blindados por discursos ensayados de relaciones públicas, muestran rostros desencajados y una total incapacidad para explicar cómo sus planes científicos fueron reducidos a cenizas. La soberbia de los despachos ha caído de rodillas ante el instinto indomable de un ciclista que compite con el corazón y la fuerza pura de sus piernas. Con las estructuras europeas sumidas en la confusión operativa, los científicos deportivos en el absoluto desconcierto y el asfalto alpino dictando un relevo generacional irreversible, el complot para intentar frenar al mexicano está completamente en marcha. Las alarmas están sonando a máxima potencia en Francia,
y el mundo entero contiene el aliento ante el avance indomable de Isaac del Toro, listos para presenciar el capítulo definitivo donde el imperio tradicional de las máquinas sea enterrado de forma permanente, la atmósfera dentro de las suites privadas del Wismar Liseberg se transformó en un búnker de desesperación absoluta a medida que los ingenieros de rendimiento intentaban asimilar lo ocurrido en el asfalto. Las luces de los ordenadores portátiles reflejaban rostros completamente desencajados por la tensión. El equipo técnico neerlandés, famoso por basar su estrategia en el análisis masivo de Big Data y en la monitorización en tiempo real de cada variable fisiológica, se encontraba ante un escenario que sus sofisticados modelos predictivos simplemente catalogaban como un error matemático. El archivo confidencial con las métricas del potenciómetro y los índices de saturación de oxígeno de Isaac del Toro estaba abierto de par en par, y lo que mostraba en los monitores desafiaba las leyes tradicionales de la medicina deportiva. El jefe de analistas biomecánicos, con los dedos temblando sobre el teclado, amplió los gráficos térmicos correspondientes al tramo decisivo de la cuarta etapa. No hay ningún fallo de calibración en los sensores, las líneas vectoriales son totalmente reales, explicó con un hilo de voz que delataba un pánico absoluto ante la dirección deportiva. Nuestros sistemas estimaban que tras 40 minutos de esfuerzo sostenido a intensidades extremas, cualquier atleta entraría en una fase crítica de acumulación de ácido láctico, forzando una caída inmediata del rendimiento físico. Sin embargo, el organismo del mexicano disipa la fatiga celular al doble de velocidad en plena pendiente. Las gráficas muestran que sus niveles de glucógeno se mantuvieron estables sin mostrar el más mínimo síntoma de fatiga metabólica. El software del Visma está colapsando porque estamos intentando medir a una fuerza de la naturaleza que opera fuera de nuestros algoritmos. Fue en ese preciso instante de máxima frustración cuando el entorno técnico de la escuadra neerlandesa comprendió la magnitud de la tragedia estratégica. Sus ciclistas estrella no habían cometido errores en las curvas de hidratación ni habían fallado en la entrega de sus vatios por kilogramo programados. De hecho, habían registrado los números más altos de toda la base de datos histórica del equipo. La humillación residía en que, incluso rindiendo al máximo de su capacidad científica, habían sido completamente retratados y superados por el pedaleo limpio, circular e indomable del joven prodigio de Baja California. Seguir su rueda bajo los parámetros tradicionales del laboratorio se había convertido en una sentencia de colapso muscular inmediato para toda la plantilla europea. Ante este descalabro tecnológico y con el pánico corporativo amenazando con desintegrar la estabilidad publicitaria de la escuadra, los directores deportivos tomaron la determinación de activar un plan de contención asimétrica de emergencia. Sabían perfectamente que si permitían que Isaac del Toro llegara a las próximas jornadas montañosas con sus depósitos bioquímicos intactos, el Tour de Francia quedaría sentenciado de forma irreversible. El plan clandestino consistía en movilizar a sus bloques de rodadores pesados para generar situaciones de peligro artificial en las zonas de transición y cierres de paso en las curvas cerradas, forzando al mexicano a realizar desgaste extremos para mantener la posición. Era una guerra total de censura y bloqueo en el pelotón, librada a la desesperada por un imperio de máquinas que se negaba a aceptar que sus orgullosos algoritmos habían sido humillados en televisión en directo ante millones de espectadores, toda la soberbia matemática acumulada en los servidores informáticos de la escuadra neerlandesa, las conspiraciones forjadas a altas horas de la madrugada entre los analistas de rendimiento del Visma y las estrategias de aislamiento político diseñadas en la penumbra de los hoteles se desintegraron por completo bajo el sol implacable de la alta montaña. De esta cuarta etapa, el pelotón del Tour de Francia avanzaba como una maquinaria tensa, silenciosa y asfixiante hacia las rampas más verticales del coloso alpino de la jornada. Todos los corredores, desde los rodadores veteranos encargados de ejecutar el trabajo sucio en los valles hasta los líderes consagrados del viejo continente, sabían perfectamente que el pacto de bloqueo asimétrico estaba a punto de pasar la prueba más cruda, honesta y real que existe en el deporte mundial, la ley de la gravedad sobre el asfalto. Al entrar en las primeras estribaciones del puerto, donde la carretera se estrechaba de forma agónica y el porcentaje de inclinación rompía la barrera del doble dígito,
el bloque del Bismarck Bike puso en marcha la coreografía militar que sus ingenieros habían programado de antemano en sus ordenadores. Formaron una línea compacta, agresiva y asfixiante al frente del grupo de favoritos, marcando un ritmo destructor y calculando los vatios al milímetro con el único objetivo de cerrar el paso e intentar encerrar a Isaac del Toro en una auténtica prisión de uniformes rivales. Los rodadores pesados de la escuadra neerlandesa alternaron sus posiciones para cerrar por completo los pasillos de aceleración en las curvas cerradas, obligando al joven ciclista de Baja California a frenar y relanzar su bicicleta de manera constante, buscando desgastar sus reservas de glucógeno mediante microesfuerzos artificiales. Querían destruir su tranquilidad, forzándolo a competir bajo un estado de constante estrés táctico que rompiera su ritmo natural. Sin embargo, la física de la alta montaña es un juez incorruptible que no atiende a las inversiones millonarias de las marcas corporativas ni a los planes de contingencia ideados por un software de oficina. A falta de 7 kilómetros para coronar la cima, a más de 2.000 metros de altura donde el aire se vuelve escaso y cada bocanada de oxígeno es una victoria biológica, la estrategia del muro humano se volvió de forma despiadada en contra de sus propios creadores. El ritmo infernal impuesto para desgastar al mexicano comenzó a pasarle una factura implacable a las piernas de los ciclistas europeos. Uno a uno, los gregarios de lujo y los escaladores de élite del bando rival empezaron a perder la fluidez mecánica. Sus hombros se balanceaban pesadamente bajo la agonía del esfuerzo extremo, sus miradas se clavaban con desesperación en las pantallas de sus potenciómetros y sus rostros reflejaban el colapso inminente de sus sistemas musculares. El software del Visma no había previsto que sus propias piezas colapsarían antes de que el objetivo mostrara el más mínimo síntoma de fatiga. Justo detrás de esa muralla de desesperación que se desmoronaba por segundos, manteniendo una distancia calculada con una tranquilidad que rozaba el insulto para los preparadores físicos del viejo continente, avanzaba Isaac del Toro. El lenguaje corporal del joven prodigio de Baja California confirmaba milímetro a milímetro a peor de las pesadillas que los simuladores de Big Data habían proyectado en las computadoras. Su pedaleo permanecía limpio, fluido y perfectamente circular. Su torso se mantenía completamente inmóvil para no desperdiciar energía aerodinámica y su respiración seguía un patrón controlado de total suficiencia aeróbica. Mientras los capos de Europa se ahogaban en su propio ácido láctico en las rampas que superaban el 35% de inclinación, el motor biológico del mexicano operaba dentro de su zona de confort, manteniendo esa reserva oculta del 4% de potencia pura intacta, lista para ejecutar la respuesta definitiva. Las conspiraciones del pelotón. El momento del colapso táctico de los búnkeres europeos llegó con una contundencia demoledora que cambiaría la historia del Tour para siempre y dejaría en la más absoluta vergüenza a la tecnología del Visma. Viendo que el grupo principal se reducía a un puñado de supervivientes destrozados por la fatiga y que Jonas Vingegaard mostraba signos evidentes de debilidad en sus piernas, incapaz de sostener la cadencia ideal, del Toro ignoró por completo los códigos de prudencia que los directores rivales consideraban obligatorios. El joven mexicano se puso firmemente de pie sobre sus pedales, cambió el desarrollo de su máquina con un chasquido seco que resonó en toda la montaña y desató un salvaje latigazo, una aceleración tan limpia, violentísima y devastadora que dejó completamente petrificados a sus rivales en la carretera. No fue un ataque progresivo o basado en la gestión controlada de vatios. Fue una explosión de fuerza pura que trituró los algoritmos del Visma en cuestión de segundos, abriendo una brecha insalvable en el asfalto alpino y dejando claro quién mandaba en las alturas. Los coches de asistencia de las escuadras tradicionales de Europa entraron en un estado de pánico absoluto al ver las transmisiones de televisión en directo dentro de los habitáculos. Los ingenieros del Visma observaban con incredulidad cómo las líneas de rendimiento en tiempo real se salían por completo de los márgenes previstos por sus sistemas. Los directores deportivos intentaron gritar instrucciones desesperadas por la radio para organizar una persecución colectiva entre los restos del pelotón, pero las piernas de Jonas Vingegaard y sus ayudantes simplemente ya no respondían los comandos de la mente. La exhibición de Isaac del Toro en los kilómetros finales de la etapa 4 se transformó
en una demolición monologada de los manuales científicos del viejo continente. Cruzar la línea de meta en solitario, coronando el coloso alpino rodeado por el delirio y la marea de aficionados en estado de shock, no significó únicamente una victoria histórica en Francia. Fue el día en que las alianzas clandestinas, los muros de datos y los orgullosos algoritmos del BISMA saltaron por los aires, dejando claro al mundo entero que el imperio del software había caído ante el avance imparable del fenómeno de Baja California. La humillación pública ejecutada por Isaac del Toro en las cumbres más imponentes de la etapa 4 no tardó en traspasar los límites del asfalto alpino, para transformarse en un terremoto mediático que sacudió las estructuras corporativas del BISMA Lycea Bike en cuestión de minutos. En la era moderna del World Tour, cuando una estrategia de bloqueo de 1.000 millones de euros diseñada por las mentes más brillantes de la ciencia deportiva europea es destrozada con semejante violencia en televisión en directo, el impacto destruye el valor de mercado de los patrocinadores globales de manera fulminante. Las luces del autobús del BISMA permanecieron encendidas hasta la madrugada, convertidas en improvisados despachos de crisis, donde los altos mandos exigían explicaciones inmediatas ante una debacle publicitaria de proporciones catastróficas. El director principal de la escuadra neerlandesa tuvo que afrontar una de las ruedas de prensa más amargas, tensas y humillantes de toda su trayectoria profesional, rodeado por una nube de corresponsales internacionales que exigían respuestas contundentes ante el fracaso absoluto de su tan laureada filosofía de las ganancias marginales. Con el rostro completamente desencajado por el cansancio físico y una expresión de total desarmamento táctico ante las cámaras de televisión, el preparador del BISMA no tuvo más remedio que capitular ante los micrófonos de la prensa especializada. Hemos construido la estructura más avanzada del planeta basada en el control predictivo de datos y la monitorización de vatios, confesó con amargura visible ante los enviados de los principales diarios deportivos. Nuestros líderes de filas cumplieron con precisión milimétrica los números exigidos por el software para ganar la etapa de hoy. El problema es que Isaac del Toro no es una máquina de laboratorio que se pueda predecir con un algoritmo informático. Su motor biológico opera fuera de los márgenes normales de la ciencia deportiva. Intentar responder a sus aceleraciones salvajes en la alta montaña es, en este momento, destruir la salud muscular de nuestros propios ciclistas. Al mismo tiempo, en el entorno de Jonas Vingegaard, la atmósfera interna reflejaba una parálisis operativa difícil de contener. Los analistas de rendimiento, acostumbrados a dominar de forma dictatorial las clasificaciones generales mediante presupuestos infinitos y agresivas planificaciones basadas en la inteligencia artificial, no lograban asimilar cómo sus mejores rodadores pesados y sus escaladores de élite habían sido reducidos a simples juguetes rotos ante el empuje indomable del joven debutante mexicano. La presión de las oficinas centrales y de los inversores comerciales era asfixiante, exigiendo medidas drásticas para frenar la alarmante devaluación publicitaria de sus estrellas en las transmisiones de televisión directo mundiales. La prensa internacional, lejos de calmar la histeria colectiva, echó más leña al fuego con titulares implacables que daban por sepultada de forma definitiva la era del ciclismo robótico controlado desde un escritorio de oficina. Las portadas digitales de los diarios de referencia en el viejo continente abrieron con detallados análisis biomecánicos y gráficos interactivos que utilizaban los retazos de la telemetría filtrada para certificar que las viejas alianzas de la guardia tradicional habían quedado totalmente obsoletas ante la irrupción de una fuerza de la naturaleza indomable. Con los patrocinadores globales exigiendo cabezas en los departamentos de desarrollo técnico, los científicos de Big Data sumidos en la más absoluta confusión operativa y los capos de la escuadra neerlandesa asumiendo en un silencio sepulcral que carecían de las herramientas humanas para contener al fenómeno de Baja California, el Tour de Francia encaraba sus jornadas decisivas. El veredicto de la carretera había sido destructivo, las estrategias de la penumbra habían sido pulverizadas y el pelotón internacional se preparaba para presenciar un cierre histórico donde los algoritmos del BISMA habían quedado completamente en ridículo, el cierre definitivo de la gran batalla en
La cuarta etapa del Tour de Francia ya no pertenecía a los estrategas de las oficinas corporativas ni a los analistas informáticos que pretendían encadenar el destino del pelotón a través de un frío simulador de rendimiento. La última línea de meta se transformó en la apoteosis pública de una realidad incontestable que la prensa europea terminó por aceptar con una mezcla de absoluto asombro y profunda capitulación táctica. El viejo orden del Voltaire, dominado por la dictadura de las máquinas y el control matemático de los vatios, había sido completamente desmantelado por la masacre deportiva ejecutada en la alta montaña. Al hacer la entrada triunfal en el circuito de clausura de la jornada, el lenguaje corporal dentro de las estructuras del Bismarck a Bike reflejaba un estado de total rendición institucional. Los directores deportivos, que semanas atrás confiaban ciegamente en que sus sofisticados modelos predictivos bastarían para neutralizar cualquier ataque, observaban en silencio desde los coches de asistencia cómo sus servidores y alianzas clandestinas habían quedado inservibles ante la fuerza natural de un solo hombre. Los científicos de rendimiento se vieron obligados a cerrar definitivamente sus ordenadores, asimilando que la mística, el coraje y el instinto salvaje de un atleta superdotado no se pueden hackear ni contener mediante líneas de código informático. Para las escuadras tradicionales de Europa, el podio final de esta etapa no significó únicamente el cierre de una jornada de agonía competitiva, sino la firma oficial de un cambio de era irreversible que ha reconfigurado el mapa del deporte mundial. Sus ciclistas estrella, protegidos por presupuestos de 1.000 millones y blindados por la ciencia médica del viejo continente, tuvieron que aceptar un papel secundario ante el pedaleo indomable del joven de Baja California. El pánico inicial que había provocado la filtración masiva de su telemetría secreta se había transformado en un respeto absoluto. La vieja guardia entendió que competir bajo las viejas reglas de control contra este fenómeno biológico era una sentencia de muerte deportiva. Con el trofeo de la etapa brillando bajo el cielo internacional y los diarios deportivos consagrándolo como el monarca indiscutible de una nueva generación dorada, Isaac del Toro demostró al planeta entero que la pureza del ciclismo siempre pertenecerá a los valientes que se niegan a competir, encadenados a una pantalla digital. El muro humano fue triturado, la soberbia de los algoritmos predictivos cayó de rodillas sobre el asfalto y un nuevo amanecer revolucionario, guiado por el motor indomable y el latigazo salvaje del prodigio de Baja California, ha comenzado oficialmente para escribir las páginas más brillantes, libres y humanas de la historia del ciclismo moderno.